Estimados amigos, muy buenas noches. Les saluda su amigo y servidor Mario Beltrán. En esta ocasión, pues con el primer programa, El Sentido Fiscal, a través de la plataforma de Census, Consultoría y Capacitación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes compartiendo el tema del día de hoy relativo a los puntos finos del sector primario para este 2018 respecto a su declaración anual y por supuesto también para efectos de lo que es el ejercicio fiscal de 2019. Vamos a hacer aquí algunos comentarios, algunas consideraciones que, bueno, nos van a servir para ese cierre fiscal. Antes de iniciar, tenemos que hacer un recordatorio muy importante respecto a este tipo de contribuyentes que para este ejercicio fiscal 2019, al día de hoy, 9 de enero, no tenemos publicada la resolución de facilidades administrativas para el ejercicio 2019. Muy importante, estimados compañeros, la resolución del 2018 tiene una vigencia de fecha 31 de diciembre del 2018. Hoy, a 9 días, no tenemos las facilidades administrativas y eso, desde luego, hace complejo el cumplimiento. Ojalá la autoridad pues ya esté preparando estas facilidades, que ya las tenga contempladas para que los contribuyentes que van a hacer, por ejemplo, el pago de la nómina o de la raya semanal, pues bueno, consideren las facilidades que siempre se han establecido. Esa deducción de gastos menores también que establece la resolución, hay que respaldarla, hay que sustentarla, pero no depende de ti o no depende de mí, sino que depende propiamente de la autoridad, en este caso del Servicio de Administración Tributaria. Ahora, cuando nosotros hablamos del régimen fiscal de las personas físicas y morales que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, tenemos que distinguir algo muy, pero muy importante, estimados amigos. ¿Cuál? ¿O cuáles son estos puntos? Bueno, es un tratamiento especial, es un tratamiento diferente que se encuentra ubicado en el título segundo de las personas morales. Y hablar de las personas morales es como cuando teníamos aquel eh, régimen simplificado, ¿no? Que también ahí estaban las personas físicas. Y este 2014, cuando se da a conocer la nueva ley del impuesto sobre la renta, pues bueno, se nos da a conocer el mecanismo de tributación, algo totalmente diferente, que hasta el día de hoy tiene ahí algunas lagunas, que es lo que quisiéramos comentar, de manera que tú tengas una reserva, ¿sí?, de su aplicación para tu declaración del ejercicio. Partimos que el artículo 74 de la ley nos establece que es la obligación de tributar para estos contribuyentes, cuando dice deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, conforme al régimen establecido en el presente capítulo. Y cuando hablamos de capítulo, nos estamos refiriendo al capítulo octavo del título segundo. Te comentaba, personas morales. Los siguientes contribuyentes. ¿De qué contribuyentes estamos hablando? Bueno, hablamos en primer lugar de fracción primera, las personas morales de derecho agrario, las sociedades de producción rural, las sociedades que estén de acuerdo a la ley agraria, que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. Personas morales de derecho agrario que tengan estas actividades. La fracción segunda también nos dirá otro grupo de contribuyentes que deben tributar. No pierdas de vista ese artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice deberán, no es una opción. Y vamos a estar contraponiendo lo que dispone el artículo 74 con para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Pero bueno, estoy con la fracción segunda y nos dice, deberán cumplir con sus obligaciones las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Observa cómo la fracción primera y la fracción segunda nos están refiriendo o nos están diciendo propiamente a personas morales. Pero el tema controversial que tal vez tú tienes en lo general y en la mayoría
Es la fracción tercera porque del mismo modo nos dice, deberán de cumplir con sus obligaciones las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Entonces, cuando tú vas a iniciar hoy 2019 a tributar, tienes que ver si estás en la obligación del deber o si vas a presentar tu declaración del ejercicio del 2018, tienes que ver que los beneficios que tomaste, como cuáles, la exención del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto y las facilidades administrativas te corresponden, porque de acuerdo a la ley y de acuerdo a la resolución, le aplican a aquellos contribuyentes que tributen en el título segundo, capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta. De modo que, si tú y yo hablamos de estos contribuyentes, personas morales y personas físicas, necesito saber el concepto de la exclusividad. No pierdas de vista que tenemos allá esta palabra exclusividad o exclusivamente. Y el mismo artículo 74 nos distingue algo muy importante cuando a la letra dice, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Pudiéramos decir en este orden de ideas, si el contribuyente que es persona moral o persona física que se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, tiene la exclusividad, esto es, el 90% de ingresos del sector primario, entonces debe tributar en el título segundo, capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta. Y con ello tiene el beneficio de la exención, tiene el beneficio de la reducción del impuesto y, como te decía anteriormente, el tratamiento de las facilidades administrativas. Pero, ¿qué pasa entonces si yo tengo un 60% de agricultura y 40% de salarios? De acuerdo a la expresión redactada por el artículo 74, yo no tengo la exclusividad. ¿Dónde debo tributar si soy persona moral? Bueno, pues me iría al título segundo en el conocido régimen general. Oye, son 3 millones de pesos de ingresos que estimo tener. Bueno, puedo tributar en la opción acumulación de ingresos de personas morales. Aunque bueno, el efecto es el mismo, ¿sí? Nada más que la acumulación es por flujo de efectivo, pero en la opción de acumulación tengo derecho a un coeficiente o a las deducciones autorizadas. Pero ¿qué pasa si soy persona física y me encuentro con esta proporción, 60% de agricultura y 40% de salarios? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, recordemos, el tema que estamos platicando en esta sesión es el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silviculturas y de pesca. Se aplica a personas físicas y personas morales. Y si ellos tienen exclusividad, deben tributar en el título segundo, capítulo octavo. Pero si no tienen exclusividad, en el caso de físicas, ¿dónde deben tributar? En el título cuarto, capítulo segundo, sección primera. Esto es actividad empresarial y profesional, conocido como el famoso régimen general de las personas físicas. Ya lo tengo definido, ya lo tengo claramente expreso. Pero alguien también podría decir, oye Mario, pero ¿qué acaso puedo tributar en el régimen de incorporación fiscal? La respuesta es sí, depende y solamente depende de la exclusividad. Porque me he encontrado con casos, y eso es muy importante, no te va a guiar la constancia de situación fiscal, te va a guiar en este caso el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, porque le corresponde al contribuyente la determinación de sus contribuciones. Cuando decimos entonces, mira, yo soy una persona física y tengo 95% de ganadería y 5% de arrendamiento de inmuebles. Muy bien, ¿qué ocurre? Aquí, de acuerdo a la expresión y el texto del artículo 74, yo tengo exclusividad y debo tributar. Oye, Mario, ¿tengo derecho a la reducción del 100% que tiene el RIF? ¿Tengo derecho a los estímulos fiscales del IVA e IEPS que establece el 23 de la Ley de Ingresos de la Federación? La respuesta es no, porque mi tributación está en el título segundo, capítulo octavo. Esto es artículo 74, fracción tercera. Oye, Mario, mira, ya lo pensé bien, ya revisé muy bien y fíjate que es
70% de pesca y 30% de arrendamiento. Bueno, aquí tú sí tienes la opción de tributar en el régimen de incorporación fiscal. Y con ello los beneficios. ¿Por qué? Porque no tienes exclusividad. Y recordemos, el RIF es un régimen opcional, no es un régimen obligatorio. Esto entonces, cuando comparto con los colegas a nivel de cursos y a nivel de asesorías, les comento, no podemos hablar del tratamiento específico de estos contribuyentes del sector primario si no parto del concepto de la exclusividad. Una exclusividad que tiene que estar bien, pero bien definida. Acuérdate, por lo menos el 90% de los ingresos del sector primario. Ahora, ¿qué es lo que yo gano con esta exclusividad? Hemos platicado, ¿no? El beneficio de la exención del no pago del impuesto sobre la renta, el beneficio de la reducción del impuesto sobre la renta y las facilidades. Cuando tú y yo hablamos de los ingresos, recordemos que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, yo tengo que determinar pagos provisionales mensuales. No obstante, la resolución de facilidades administrativas establece que puedo efectuar pagos semestrales. Ley mensual, resolución de facilidades, pagos provisionales semestrales. Entonces, yo obtengo ingresos del periodo. Recordemos, el mismo artículo 74 nos habla que la acumulación será con base al artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es los ingresos efectivamente percibidos y las deducciones efectivamente realizadas o erogadas. Y con ello, entonces, yo tendré una utilidad o una base del impuesto, tanto en los pagos provisionales como en la declaración del ejercicio. El punto medular es, ¿qué hago con el tratamiento de los ingresos exentos? Bueno, acá no hay que perder de vista que estos ingresos exentos, como su nombre lo dice, de acuerdo al artículo 74, párrafo 12º, no se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de estas actividades. Recuerda, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces, vamos a cambiarle el valor diario de la UMA elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el valor diario de la UMA elevada al año. Una persona moral, para efectos de aplicar su exención, pues necesita forzosamente determinar este valor de la exención, que podría convenir o no. Va a depender mucho del monto de tus ingresos, del monto de tus deducciones, porque no olvides que existe un artículo 28, fracción segunda, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que no serán deducibles los ingresos, pero no serán deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto de la totalidad de ingresos del contribuyente. Y esto, desde luego, resulta interesante, puesto que tengo un no deducible de todas las deducciones que yo obtuve en un ejercicio o en un periodo provisional mensual o semestral, de todas las deducciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No será deducible en su totalidad, puesto que se estaría aplicando el artículo 28, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto con personas morales. Las personas físicas tienen una exención en este sentido de 40 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización elevada al año. Igual, mismo tratamiento. Si estamos en el título cuarto, capítulo segundo, sección primera, recuerda que hay una correlación de que los no deducibles de personas morales también aplicarían para personas físicas. ¿Y en función a eso? Bueno, yo necesito también conocer que hoy existen dos valores de la UMA. Una que le va a corresponder a enero de 2019 y otra de febrero a diciembre también de 2019. Incluso mañana 10 de enero se hará la publicación oficial y esto desde luego te va a obligar, si estás en pagos provisionales mensuales, a determinar el valor que le corresponde a cada uno de estos periodos.
Si es semestral, pues bueno, tendrás que calcular una parte del mes de enero y otra de febrero a junio de este 2019. Y bueno, con esto tú necesitas determinar hasta este punto y hasta este momento el valor que le corresponde a esa exención. Si me permites, vamos a pensar que el monto de la exención anual para personas físicas, se me ocurre que sean, son, a ver, vamos a ponerle por acá, 5 millones de pesos, no, 1.176.760. El derecho que tú tienes a la exención para personas físicas, ¿sale? Pensemos, caso número uno. Tienes ingresos por 800,000 pesos. ¿Pagas el impuesto sobre la renta? No, puesto que los ingresos, en este caso, exentos, topan o igualan a los ingresos percibidos. ¿Qué pasa con las deducciones? Si tú tienes en la mano la ley del impuesto sobre la renta, artículo 28, fracción segunda, observa que dice, para los efectos de este título no serán deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Observa cómo no dijo las deducciones en su conjunto, sino que se refirió a los gastos y a las inversiones. Las compras se entendería que son deducibles al 100%. Entonces, si todo el ingreso que yo percibí, te comentaba 800,000 pesos, está exento, es no deducible el gasto y es no deducible la inversión. Las compras, el concepto de compra es deducible al 100% y eso podría generar una pérdida fiscal susceptible de aplicarse en periodos posteriores. Hasta ahí no hay ningún detalle. Oye, fíjate que obtuve ingresos de 1.500.000 pesos, la extensión de 1.100.000. ¿Qué pasa? Bueno, ese 1.100.000 pesos está exento, no paga el impuesto sobre la renta, pero los 400,000 pesos que por ahí nos están sobrando, ¿qué tratamiento van a tener? Bueno, el párrafo 14 de la ley, del artículo 74, perdón, nos habla de una reducción del impuesto sobre la renta, porque mira cómo establece la redacción y dice, tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 40 o 20 veces el valor diario de la UMA elevada al año, según corresponda, pero sean inferiores a 423 veces el valor diario de la UMA elevada al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, esto es, la exención que platicamos para físicas, 1.100.000 pesos. Por el excedente, pagas el impuesto sobre la renta, pero reduces el impuesto determinado conforme a la fracción segunda en un 40% para personas físicas y un 30% para personas morales. Y bueno, los 400,000 pesos que te comentaba están sujetos al pago del impuesto sobre la renta, pero necesitan una reducción. Recuerda, 40 físicas, 30 personas morales. Y hasta ahí todo pareciera estar en orden, pareciera todo estar tranquilo. Pero acuérdate que nos habló de un umbral de 423 veces el valor de la UMA. Bueno, estas 423 veces el valor de la UMA equivalen, a cerca de 11 millones de pesos. ¿Qué va a pasar si una persona física, pensemos ahora, obtiene 15 millones de pesos de ingresos? Y se establecen varios umbrales que hay que distinguir o que hay que diferenciar. El primero de ellos, acuérdate, la persona física tiene una exención de 40 veces el valor diario de la UMA. Dijimos que es 1.100.000 pesos. Por otra parte, hay un tope, en este caso de 423 veces el valor diario de la UMA, que representan los 11 millones de pesos. De 1.100.000 a 11 millones de pesos hay reducción del impuesto. Y todo aquello que rebase 11 millones de pesos paga el impuesto sobre la renta, pero al 100%. Ahí no hay distinción, ahí no pasa absolutamente nada. Entonces observa cómo tenemos tres umbrales.
El primero, exención. El segundo, reducción. Y el tercero, sin beneficios fiscales. Esto lo tienes que tener muy, pero muy en cuenta, muy definido ahora en tu cierre fiscal para efectos de tu declaración anual del 2018. Y si vas a iniciar operaciones en 2019, también tómalo en cuenta. Porque alguien me podrá decir, bueno, Mario, es que mira, yo soy persona física y estimo tener ingresos de 1.500.000 pesos. ¿Qué me sugieres? ¿Debo tributar en el título segundo, capítulo octavo, esto es el régimen del sector primario, o puedo irme a RIF? Bueno, si es el 100% de tus ingresos, no tienes opción. Te vas al régimen del sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Oye, quiero estar en el RIF. Entonces, necesitas provocar, romper o salir de la exclusividad. 80-20, adelante. No te obligan y puedes estar en el régimen de incorporación fiscal. Yo ya tengo entonces estos tres umbrales bien definidos, pero el problema que se suscitó y que se quiso componer a través de resolución miscelánea fiscal desde 2016, 17, 18 y 19 es que no se sabe las deducciones hasta qué umbral están abarcando. Como para decir, te dije 15 millones de pesos de ingresos, 1.100.000 exento, en 10 millones con reducción y 4 millones pagando el impuesto sobre la renta al 100%. La regla 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 y regla 3.384 de la resolución miscelánea nos establece de cómo determinar el impuesto sobre la renta para personas morales, para productores, para personas físicas de o que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, silícolas o pesqueras, no olvidando o no perdiendo de vista que ellos tienen exclusividad. Si no hay exclusividad, ni se deben de meter acá. El problema que te comentaba, 15 millones de pesos. Y pensemos, deducciones autorizadas de 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos, ¿qué umbrales están tocando? ¿Estará tocando el umbral de exención de 1 peso hasta 1.100.000? ¿Estarán tocando el umbral de reducción de 1.100.000 a 11 millones de pesos? ¿O estarán tocando el umbral de no exención y no reducción? Esto es de 11 millones a 15 millones. Lo que hacen estas reglas es establecer valores a través de una fórmula para acotar esos umbrales o esos niveles, en donde yo voy a conocer que existe una utilidad fiscal total, que será la suma de la utilidad fiscal de ingresos propios de la actividad más la utilidad fiscal de ingresos no propios de la actividad. Tendría dos utilidades. UFIPA, así le llama la resolución miscelánea, que equivaldría al 90% por lo menos de actividades del sector primario. UFIMPA equivaldría al, cuando mucho, el 10% de otras actividades. Y UFIPA y UFIMPA pues tienen tratamientos diferentes. ¿Por qué? Bueno, UFIPA en su determinación, y tú lo puedes ver nuevamente, regla miscelánea, la 3.8.1 y la regla 3.8.2, punto 3 y punto 4. UFIPA nos dice en primer lugar que voy a tomar los ingresos propios de la actividad, te dije 15 millones de pesos, menos los ingresos exentos propios de la actividad. Pues, te dije, vamos a redondearlo, 1 millón. El resultado nos queda 14 millones de pesos. Menos las deducciones autorizadas, pero estas las tengo que multiplicar por la proporción de no deducibilidad. ¿Cómo se determina? Bueno, los ingresos exentos propios de la actividad entre ingresos totales nos va a dar la proporción de no deducibilidad. ¿Cómo conozco la parte deducible? La unidad menos esta proporción de no deducibilidad y lo multiplicaré por las deducciones autorizadas de ingresos propios de la actividad. Pero esta disposición contraviene a lo que expresó el artículo 28, fracción segunda, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Porque recuerda, dijo, no serán deducibles los gastos e inversiones. Y la resolución miscelánea está tocando las deducciones autorizadas en general, incluidas las compras. Por ello, es muy importante que tú puedas separar el rubro que le corresponde. Con esto, si me permites la expresión, yo tengo las deducciones autorizadas de ingresos propios de la actividad netos.
ingreso gravable menos deducciones autorizadas netas menos la PTU que le corresponda a los ingresos del sector primario menos la pérdida fiscal que le corresponda al sector primario. Y eso me da UFIPA, utilidad fiscal de ingresos propios de la actividad. Y por otra parte, he de determinar UFIMPA, utilidad fiscal de ingresos no propios de la actividad. Y la determinación es similar. Sin embargo, aquí hay una injusticia por parte del SAT de la siguiente manera. Me dice, tomarás los ingresos no propios de la actividad, pensemos arrendamiento, menos las deducciones autorizadas de ingresos no propios de actividad. Te gusta el 35% como deducción opcional por la proporción de deducibilidad. ¿Cómo la determinamos? La unidad menos el ingreso exento propio de actividad entre el ingreso total, menos la PTU que le corresponda a los ingresos no propios, menos pérdidas fiscales que le corresponden a ingresos no propios. Aquí el detalle que tenemos, y es importante revisar, estimado amigo que nos acompañan en este programa El Sentido Fiscal, de su servidor amigo Mario Beltrán, en la sala de Census, Consultoría y Capacitación, es que ocurre lo siguiente. Hablamos de ingresos no propios de la actividad. ¿Y por qué entonces la resolución miscelánea está golpeando o está afectando a los ingresos exentos, ¿sí? Respecto a las deducciones de los ingresos que no son propios de la actividad? Ahí lo que tuvo que haber hecho la miscelánea es respetar que la proporción de no deducibilidad le afecta solamente a los ingresos propios, esto es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Lo que sea arrendamiento no tiene por qué estarse sacrificando por esa proporción de no deducibilidad. Y tú puedes ir revisando la fórmula o determinación que le corresponda en función a lo que tú estás. La regla 382 nos habla de la determinación del ISR de sociedades o asociaciones de productores constituidas exclusivamente por personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, agrícolas o pesqueras. La regla 383 nos tiene que estar hablando de lo siguiente, de personas físicas, y la regla 384 nos va a hablar en consecuencia de personas físicas, pero que sus ingresos son inferiores a 423 UMAS. Esto es que solamente tienen exención y solamente tienen la reducción del impuesto sobre la renta. Muy bien, cuando entonces yo hablo de estos rubros o hablo de estos conceptos del ingreso, de la deducción, la determinación del impuesto, ¿me voy a la ley o me voy a la resolución miscelánea fiscal? Pero, no olvides también que existe la hoy ausente resolución de facilidades administrativas, que para los efectos que le corresponden, hoy 2019 no tenemos la publicación todavía. Hace unas horas alguien me decía, oye Mario, ¿puedo aplicar en este sentido, hoy 2019, las facilidades de 2018? Yo le comentaba a esta persona, la respuesta es no, porque la vigencia de la resolución 2018 fue 31 de diciembre del 2018. Estas reglas de la resolución de facilidades administrativas pues son ya conocidas por algunos, que estamos en la práctica contable, estamos en la práctica de la asesoría. Sin embargo, aquí la regla 1.2 nos habla de que podemos pues efectuar esas deducciones opcionales que no tienen todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, nos habla de varios requisitos. Nos dice la regla 1.2, podrán deducir con documentación comprobatoria que al menos reúne los requisitos establecidos en la fracción tercera de la presente regla. La suma de las erogaciones que realicen por concepto de mano de obra, de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 10% del total de los ingresos propios, sin exceder de 800,000 pesos, siempre que para ello cumplan con lo siguiente. Y nos vienen varios requisitos que tú también tienes que considerar. Recuerda, no son obligatorias, son opcionales. Y si te las están regalando
careciendo de requisitos, yo creo que hay que tomarlo. Nada más que nos ponen ahí algunas consideraciones, porque a lo mejor, recuerda, el tope, 800,000 pesos o el 10% de ingresos propios. ¿Qué pasa si a lo mejor yo tuve ingresos de 10 millones de pesos? El 10%, pues sabemos que es 1 millón, y me están diciendo el 10%, el millón o 800, la cantidad que resulte menor. Claro, voy a tomar 800,000 pesos, pero los gastos menores ascienden a la cantidad de 900,000 pesos. Entonces, me diría la regla 1.2. En el caso de que la suma de las erogaciones exceda el 10% citado, dichas erogaciones se reducirán manteniendo la misma estructura porcentual de cada una de ellas. Necesito determinar por compra, por gasto, por inversión, el porciento que la representa, ¿sí? Y hacer el ajuste de estos gastos menores para conservar la deducción total de 800,000 pesos. Y también viene otro procedimiento ahí un tanto interesante, en donde para los gastos menores se necesita hacer una comparación respecto al ejercicio anterior. Y curiosamente, la comparación la haré con proporciones. Estas proporciones, desde luego, voy a tomar la menor para efectos de aplicárselo al monto total de los gastos menores. Y con eso tendré mano de obra reducida, alimentación de ganado si corresponde y los gastos menores. Nuevamente, tope máximo 800,000 pesos o el 10% de los ingresos, el que resulte en este sentido menor. También, por su parte, la regla 1.4 de esta resolución de facilidades administrativas nos habla de la retención del ISR a trabajadores eventuales del campo. Dice que en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán enterar el 4% por concepto de retenciones del ISR correspondiente a los pagos realizados por concepto de mano de obra, siempre que los pagos efectuados a cada trabajador eventual del campo no excedan al día de 160 pesos, en cuyo caso deberán elaborar y presentar hasta el 15 de febrero de 2019 una relación individualizada a dichos trabajadores que indique el monto de las cantidades que les son pagadas en el periodo de que se trate, así como del impuesto retenido. Además, deberá emitir el CFDI por concepto de nómina correspondiente. En función a esto, es lo que te comentaba, hoy 2019 esta facilidad no la tengo. No sucede como con la resolución miscelánea fiscal, que en un transitorio de las modificaciones expresó que en tanto no se publique la resolución 2019, seguiré aplicando 2018, pero la resolución de facilidades administrativas no lo está contemplando de ninguna manera. Otra de las problemáticas que también se presentan es que algunos contribuyentes del sector primario, personas físicas, al momento de obtener su constancia de situación fiscal, simplemente aparecen sin obligaciones. Bueno, sucede que la regla 1.6 de la resolución nos establece que no estarán obligadas a presentar declaraciones de pago provisional y anual por los ingresos propios de su actividad, incluyendo declaraciones de información por las cuales no se realice el pago, así como la correspondiente al IVA. ¿Y quiénes son estos contribuyentes? Bueno, aquellos que no rebasan del valor de 40 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y así, cada una de estas reglas representa un beneficio. Es importante que ahora que estás en el cierre verifiques qué puedes rescatar. Estas deducciones son opcionales, valga la expresión, te las están obsequiando, te las están regalando. Así que no escatimes la posibilidad de que las puedas incluir en tu cierre fiscal de persona física o persona moral del sector primario. Pues bien, amigos, estamos llegando al final de esta transmisión de su programa El Sentido Fiscal a través de la sala de capacitación de Census Consultoría y Capacitación. Los vamos a estar saludando cada 15 días para compartirles un tema de interés, un tema de utilidad para todos ustedes. Deseando que tengan un excelente día. Y quiero también mencionar, el programa del día de hoy fue grabado el día 9 de enero de 2019. Deseando que tengan un excelente día, te envío un cordial saludo desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta pronto.